Cristo. Entonces aquí va a ver usted una fecha de nacimiento y también un número de contacto. Le pedimos por favor si se puede colocar su fecha de nacimiento por el tema de los cumpleaños, para así también nosotros sea más fácil saber cuándo está de cumpleaños y saludarlo. Y el contacto, teléfono también, si es que es posible. Así que usted se ubica y si no se encuentra, se anota al final que hay una hoja blanca que puede anotarse, por favor. Así que vamos a que se haga correr, por favor. Así que, bien. Saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que se van añadiendo a esta clase. Bienvenidos en el nombre del Señor. Y antes de empezar, vamos a orar. El Señor que está soplando acá, que vamos a dirigirnos a la ayuda idónea. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Rosita. Vamos a esperar a la presencia del Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, este día domingo, Señor, estar en tu casa de oración, puerta del cielo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria, honra y suprema alabanza, Señor. Padre, oramos para que tu gracia, Señor, para que tu reino se establezca, Señor, en cada corazón que ha venido en esta hora, Señor. Que tu gracia, Señor, se derrame en abundancia sobre cada alma, Señor, sobre cada hermano, sobre cada hermana, Señor, sobre cada joven, Señor, de las otras clases, sobre los niños, Señor. Oramos para que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, more en este lugar, nos dirija con tu Santo Espíritu, Señor, y que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra voluntad para poder cumplir tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el santo, glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hoy día vamos a ver el tema de Eliseo y la viuda y el aceite inagotable de la gracia. Como texto bíblico, vamos a estar meditando en la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, de los versos 1 al 7. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Este va a ser el pasaje bíblico en el cual vamos a estar meditando en esta hora esta enseñanza. Y como a modo de introducción, en la siguiente diapositiva, podemos ver una foto del gran profeta Elías, que había sido arrebatado por el Señor. ¿Ya? Elías, sin lugar a dudas, hizo grandes milagros. La clase pasada pudimos ver que hizo un tremendo milagro frente a los profetas de Baal, ¿cierto? El pueblo se había desviado
de los caminos del Señor. Y Dios usó a este varón para enderezar y para que el nombre de Dios fuese glorificado a través del gran milagro que ocurrió ahí en ese lugar, donde descendió fuego del cielo, ¿cierto? Pero Elías ya había cumplido su labor. Había pasado ya el tiempo previsto dentro de la providencia de Dios y tenía que dejarle su lugar a otro, designado por Dios, a Eliseo. Y Eliseo toma el lugar de Elías. Eliseo profetizó en el reino del norte, Israel. Esto a modo de contexto, solamente una parte histórica. Durante los reinados de Joram, Jehú, Joacás y Joás, aproximadamente en el siglo XIX a.C. En la siguiente diapositiva vamos a adentrarnos ahora al versículo que en definitiva nos trae en esta hora el Señor, dado que ocurre un acontecimiento glorioso, producto de un dolor muy grande, producto de una bancarrota. Y en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, encontramos a una mujer que era esposa de un hijo de un profeta, que clamó a Eliseo y dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, por esclavos. Hermanos, esta historia comienza con una tragedia que en definitiva ninguno de nosotros está exento a vivir una tragedia, ¿cierto? Una vez leí que cada 3 años aproximadamente los seres humanos experimentan una gran tragedia en sus vidas, en sus familias. Una enfermedad, puede ser un aprieto económico, puede ser la muerte. Y en esta ocasión la muerte ha tocado la puerta de esta mujer y se ha llevado al varón que era el sustento del hogar. Y no se menciona en la historia bíblica cuál fue la razón del por qué el esposo murió. Uno podría especular, decir, quizás habrá sido por enfermedad, quizás tuvo un accidente, se cayó del caballo mientras iba al trabajo, o quizás en medio incluso del servicio que le estaba prestando al Señor. Porque la tragedia no hace distinción de clases. La tragedia no hace distinción en que si usted es creyente o no creyente. La tragedia viene de igual forma. Nos pega a todos. ¿Es así o no? La tragedia nos pega a cada uno de nosotros cuando llega. Y esta mujer estaba con una tragedia tremenda. Ella había perdido su marido. La fuente que de alguna manera Dios proveía para traer alimento a ese hogar. El marido también representa protección, ¿cierto? Por lo tanto, y además cuenta la historia que este siervo era temeroso de Dios. Y esto, hermano, es importante entenderlo, porque muchas personas dicen que a los cristianos no les ocurren problemas. De repente yo he escuchado hasta en predicación a la calle diciendo: hermanos, ven a Jesús y tus problemas se acabarán. Qué falso, qué mentira más grande, ¿no? No es así. Al creyente, al inconverso, tiene la misma capacidad de venirle una tragedia, una enfermedad. Y este profeta tenía también una deuda más encima. Como muchos de los que estamos aquí quizás tenemos alguna deuda en el banco, un crédito consumo, un hipotecario. Y uno puede especular por qué se endeudó, ¿cierto?
Quizás andaban cortos de lucas, podríamos decir. Quizás se le enfermó un hijo. ¿Cuántos nos hemos endeudado cuando se enferma un hijo? Tratamos de buscar dónde echar mano. Y a veces adquirimos una deuda, la Visa, la tarjeta de crédito, la tarjeta de Falabella, ¿cierto? O a veces sacamos un crédito de consumo. Pero no es importante en esta historia eso. Lo que sí es que además de sumarse a la tragedia de ya perder a un ser querido de la muerte, tenemos la tragedia de que viene, por así decirlo, el acreedor, el banco, ¿o no? Y le llama a esta mujer. Es como cuando nosotros de repente nos llama el banco ahí y nos dice, le llamamos de Banco Estado, por favor, para recordarle que tiene un saldo pendiente con nosotros. ¿A cuánto le ha llamado? No levante la mano. Yo soy el primero. Y yo me preguntaba, yo decía, pero ¿cómo habrá sido en estos días si esta viuda se haya encontrado? Y me ponía como a divagar un poco la imaginación ahí. Señora Juanita, le informamos que esa deuda fue derivada a nuestro equipo de cobranza. Si no regulariza en los próximos 5 días, sus hijos podrán ser reclamados como garantía de la deuda, según lo estipulado en el contrato de la ley de Moisés. Qué tremendo, ¿no? Acá ya no es un tema de que me van a embargar la casa, o quizás el burrito que tenía la viuda, el auto. Acá le van a embargar sus hijos. Qué tragedia más grande. O sea, ya sumada a la tragedia de vivir la pérdida de su marido, viene la tragedia de ahora perder a sus hijos. No sabemos si sus hijos eran pequeños, que es lo más probable, pero ya la tragedia venía acompañada. Y es que así son las tragedias, ¿no? Las tragedias siempre vienen como abrazadas a otras tragedias. Una como que lleva a la otra. Esto es tremendo, hermana. Yo creo que todos nosotros nos estamos identificando con esta viuda en algún momento de nuestra vida. Y viene el acreedor a apoderarse de sus hijos. Aquí nosotros, hermanos, tenemos que evitar el moralismo. El moralismo de preguntarnos y decir, pero ¿por qué se endeudó su esposo? ¿Por qué no le dejó un seguro? ¿Cierto? Yo creo que uno se preguntaría en estos tiempos, ¿por qué no le dio un seguro a su señora? Por lo menos. Quizás su trabajo era peligroso. No lo sabemos. Pero debemos evitar en ese moralismo de decir, pero ¿por qué entonces administraron mal los recursos y que no eran hijos de Dios? Uno no sabe qué le habrá pasado. Si quizás se endeudaron por alguna enfermedad de alguno de sus pequeños hijos. O simplemente por un mal manejo de recursos. En realidad esto es irrelevante. Y nos desvía de lo principal del tema. Así que no pensemos eso. Aquí lo importante es que hay una deuda. Y las deudas se tienen que pagar. Así lo establece la ley. Y la ley de Moisés permitía que de alguna manera las personas se vendieran para pagar las deudas. Y tenían que trabajar aproximadamente durante 6 años hasta el día del jubileo, hasta el año del jubileo, que era el 7º, y ahí recién podían ser libres. 6 años. Donde los hijos de esta viuda probablemente no tendrían que ver a su madre. Quizás no podrían visitarla. Gracias, mi hermano. Qué terrible, ¿cierto? Decirle, mamá, voy a ir un día a verte. No puedo. Las deudas son para pagarlas. No es que aquí en esta historia, no es que caían al DICOM y la cuestión después prescribía, no. La ley es clara. Las deudas tienen que pagarse.
de alguna u otra forma. Y esto, hermanos, es un reflejo también de la ley y la justicia de Dios. Vamos a leer aquí, a ver si la próxima aparece. Eso, ahí está. Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 4. Si alguien lo tiene, por favor, que pueda leer. Ezequiel 18, 4. Acá, hermanos, por favor. He aquí, todas las almas son mías como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. La ley de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cierto? Y es que, hermanos queridos, todos nosotros hemos pecado delante de Dios, ¿o no? Y la Escritura nos enseña que nuestros pecados son una deuda ante Dios. Si alguien puede buscar Mateo 6, verso 12. Allá la hermana Catherine, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 12. Gracias, hermanita. Dice, y perdonanos nuestros deudores. No, perdón, estoy leyendo al revés. Dice, perdonanos nuestras deudas como también perdonamos nuestros deudores. Sí, se está ganando la vida, pero se entendió, hermana, sí. Lo voy a leer, dice, Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras deudas. Se da cuenta que la Biblia enseña que el pecado delante de Dios, el pecado nuestro, es una deuda que contraímos ante el Señor. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, en otras palabras, a quienes pecan contra nosotros. Por lo tanto, hermanos, hermanas, todos, sin excepción, hemos contraído una deuda con Dios, porque todos hemos pecado, ¿cierto? Y es una deuda impagable por nosotros mismos. Asimismo, como esta viuda no tenía cómo pagarle al acreedor. La deuda del pecado, hermanos, no es algo que nosotros podamos pagar con dinero o con nuestros recursos. O decirle, como a otras personas de repente dicen, no te preocupes, si tuviste un préstamo conmigo, te paso una finca, un terreno. No se puede pagar así. Nadie puede pagar la deuda del pecado con nuestros bienes materiales o con nuestro trabajo. No. Hemos adquirido una deuda impagable, producto de nuestro pecado con el Señor. Pero ¿sabe qué? Lo glorioso de todo esto es que Dios mismo ofrece la solución de nuestro pecado. El Señor ofrece gracia. La siguiente diapositiva, por favor. Pero hay un requisito previo para la gracia. Y esta se encuentra aquí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2, dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Fíjese que, ¿se acuerda del libro de Ruth que vimos hace unos días, domingos hacia atrás? De la ley del pariente redentor. Lamentablemente en esta viuda no había un pariente que pudiera redimirla. No había un pariente redentor que pudiera decir, ¿sabes qué? Yo me hago cargo de la deuda. No. Si no, esta mujer ya hubiera ido allá a hablar con ese pariente para que pudiese ayudarle en esta dificultad tan grande que estaba pasando. Pierde a su marido y ahora están a punto de perder a sus 2 hijos. Como no tiene un pariente redentor,
ella va a buscar el favor de Dios al profeta Eliseo. Y curiosamente, Eliseo, el nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación. Acá todo esto está relacionado porque la providencia de Dios es tan grande, es tan gloriosa, es tan maravillosa, hermanos, que hasta los nombres tienen sentido. Eliseo es el profeta de Dios. En otras palabras, es como el representante del Señor aquí en la tierra. Él es intercesor, o el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y acá nosotros inmediatamente como cristianos comienza a formarse algo en nuestra mente, una figura, ¿cierto? Porque este profeta representa a la figura de Cristo. Es una prefigura, de hecho se le llama el tipo de Cristo, el hermano que hablaba también en las clases pasadas, nos hablaba que es una sombra, que anticipa de alguna manera y que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y es que esta mujer, como se ve en la imagen, viene con toda su pobreza, con toda su necesidad, con toda su deuda, a buscar refugio y socorro ante el representante de Dios en la tierra, el profeta. Y aquí el profeta hace una pregunta sumamente importante que tenemos que hacerlas también nosotros en esta mañana. La pregunta es, declárame, ¿qué tienes en casa? En la NBI dice, ¿qué tienes en casa? Una pregunta. Le está preguntando a la viuda. Y esta pregunta es sumamente importante, amados hermanos, porque revela lo que hay en el corazón de la mujer. Revela lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que tengo yo para ofrecerle a Dios? Y esta pregunta es tan importante, hermanos, porque derriba ese evangelio autosuficiente que muchas veces tenemos. Ese evangelio donde yo tengo que ganarme el favor de Dios. Donde digo, pero Señor, tienes que responderme mi petición porque yo soy maestro de escuela dominical. Yo estoy trabajando en tu obra. Yo canto en el coro. Yo soy predicador. Yo estoy en tu servicio, Señor. Estoy en los puntos. Trato de estar asistiendo siempre. Yo hago esto otro, yo hago esto. El yo. Ese evangelio egocéntrico. Ese evangelio centrado en uno mismo. Que hago las cosas para que me vean. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Señor, tú tienes que responderme esta petición. De hecho, deberías estar orgulloso de que soy tu hijo por todo lo que hago. Hay un evangelio autosuficiente ahí, que no es un evangelio bíblico por lo demás. No es el evangelio bíblico. Es un evangelio de apariencias, donde el ego muchas veces está por acá. No, es que a mí Dios me usa, a ti no. Es que hermano, ¿sabe qué? Quiero que no me ore usted. Quiero que me ore ese hermano, porque sé que él tiene más unción que usted. No lo decimos, pero lo pensamos. No es así. Dios usa a quien quiere. Puede venir acá a usar a un niño para hablar a tu vida y a la mía. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? El Señor ha revelado, pero en niños pequeños, lo que había en mi corazón. Y es que la gloria es de Dios. Nosotros somos vasos de barro. No tenemos por qué creernos. No somos nada. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, cuando nosotros comenzamos a tener este pensamiento, lamentablemente comenzamos a exigirle a Dios. A exigirle que responda a nuestra oración. Es que me voy a poner a llorar y el Señor tiene que responderme. No vamos a permitir un no como respuesta.
¿Lo ha escuchado o no? Sí. Qué terrible, Dios mío. No. Dios no tiene la obligación de responderte ninguna cosa a ti ni a mí. Si lo hace solamente por gracia. Si el Señor, escuche bien esto, te quiere enfermo y esa enfermedad le trae más gloria a Dios que estando tú sano, gloria sea al Señor por esto. Oh, santo Dios. Amén, que sí sea, ¿cierto? Hay un pasaje en la siguiente diapositiva que está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Si alguien lo puede leer, por favor. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Ahora que no tenemos micrófono, ¿sí? Ah, sí. ¿Alguien por aquí? ¿Ahí la hermana? ¿Usted? 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Ya, amén. La hermana Alicia. Amén. Dice así la palabra. Y me ha dicho, bástate de mi gracia. Santo Dios. Porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por lo tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, decía Pablo. Él estaba pidiendo sanidad, ¿cierto? Y en 3 ocasiones el Señor le dijo, no, porque tu enfermedad me trae más gloria. ¿Cuántos podemos decir esto, hermano? Que el Señor nos ayude, amén. De buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder, que no es mío, el poder de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, yo sé que quizás muchos conocemos casos donde el Señor en su misericordia ha sanado y después se han alejado de los caminos del Señor. Pero así también muchos de nosotros, e incluso muchos de aquellos que están aquí en esta hora, el Señor ha obrado milagrosamente, los ha sanado de una enfermedad y en fidelidad sirven al Señor que los llamó. Por lo tanto, esta pregunta que le hace el profeta, ¿qué tienes en casa? Desmantela ese evangelio de autosuficiente, hermano, de las obras que hago yo por él. Ahora la respuesta de la viuda es fundamental. ¿Qué le responde la viuda? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tengo nada que ofrecerte, Señor, salvo una vasija de aceite. Ya vamos a ver eso. Esta confesión, hermano, es fundamental para el pecador, para usted y para mí. No tengo nada, Señor. No tengo ninguna justicia propia. No tengo méritos, no tengo ninguna cosa que ofrecerte, Señor. No puedo salvarme por mí mismo. Soy un indigente espiritual. Santo es el nombre del Señor. Mateo 5:3. Si alguien lo puede buscar, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Santo Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. El Señor no quiere tu riqueza, hermano. No la necesitas. Él es el dueño de todas las cosas. No lo podemos comprar con dinero. No es como los políticos que se dejan sobornar. No. El Señor no necesita eso. Lo único que necesita el Señor es tu pobreza y mi pobreza. Que podamos reconocer que necesitamos de Dios. Que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Que no hay mérito propio. No hay ninguna justicia. Es ser conscientes de esto, hermano. Que no hay nada que podamos ofrecerle a Cristo. No hay ningún título, ninguna profesión. Muchas veces digo, Señor, pero yo no tengo ningún título. No importa, eres indicado para poder recibir la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, como prerequisito para que Dios derrame su gracia en una persona, tiene que esa persona estar vaciada. No tiene que tener nada, espiritualmente hablando, estoy diciendo. Porque sin estar vacíos, Dios no puede hacer el milagro. Tenemos que venir vacíos delante de Él para que Él nos pueda llenar con su evangelio. La siguiente diapositiva, por favor. Amén. Si alguien puede leer 2 de Reyes 4 del 3 al 6, por favor. ¿Quién se anima? 2 de Reyes 4 del 3 al 6. Acá allá la hermana. Para la próxima. Ahí la van a aprender. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén. Gracias, mi hermana. Esta mujer estaba preparada para poder recibir el aceite, pero el profeta le da una orden peculiar. Le pide que vaya y busque de sus vecinos otros aceites, otras vasijas vacías. Vasijas vacías, hermano. Le da un mandato. Y es que primero está la fe, ¿cierto? Y luego viene la obediencia. Esta mujer fue con fe ante el profeta y al profeta le da un mandato y ella obedece. Trae todas estas... No lo cuestiona. No le dice, pero ¿por qué? ¿Y para qué quiero estas vasijas? Quizás, ¿para qué quiero vasijas vacías si yo las quiero, no sé, quiero otras cosas? Yo quiero plata, le hubiera dicho. ¿Cierto? Pero ella obedeció. Ella obedeció. Por lo tanto, la orden era específica. Dios necesitaba vasijas vacías. No llenas, ni media llena, no, vasijas vacías. Ese era el orden. ¿Ya? Y esto simboliza, amados hermanos, como dice ahí, almas deseosas de ser llenas por el evangelio de Dios. Usted puede venir aquí y escuchar palabra de Dios, pero si usted no está deseoso de escuchar la palabra de Dios, esto le va a rebotar. No le va a llegar. Usted tiene que venir vacío delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda a usted llenarlo con el aceite del evangelio, con su Espíritu Santo. Dios quiere llenar a la iglesia, hermano. Dios quiere llenarle a usted, quiere llenarme a mí. Pero necesitamos venir vacíos.
De otra forma, que yo no necesito esto, pues esto es para el que está al lado. Es para mi esposa. Oye, es para el hermano, menos mal que vino. No venimos vacíos delante de Dios. Estamos viniendo medio llenos, pero con otras cosas, no con el Espíritu de Dios. Venimos llenos de nuestro ego y otras cosas que vamos a ver más adelante también. Amado hermano, mientras más satisfechos estemos de nosotros mismos, escuche bien esto, mientras más satisfechos estemos con nosotros mismos, menos espacio habrá para que la gracia de Dios se derrame en nosotros. Lo voy a repetir. Mientras más satisfechos estemos nosotros mismos, menos espacio habrá para la gracia de Dios que se derrame en nosotros. El gran problema, hermano, es que estamos demasiado satisfechos con nosotros. Y eso no lo necesita el Señor. Lo que impide que la gracia de Dios se derrame en nuestras vidas no es nuestro vacío, son nuestras vasijas llenas. Y voy a leer en la siguiente diapositiva algo que encontré y que lo dijo Charles Spurgeon, y lo encontré maravilloso y lo puse y dije, se lo voy a mostrar a mi hermano. Contamos siempre con muy pocas de estas personas en nuestras asambleas. Muchas son las vasijas de aceite rellenas hasta el borde e inamovibles. El fariseo saciado, el profesante satisfecho consigo mismo, el mundano arrogante son así. Para estos, el milagro de la gracia no tiene un poder multiplicador. Un Cristo lleno es para pecadores vacíos. Y únicamente para pecadores vacíos. Y en tanto que haya un alma realmente vacía en una congregación, siempre saldrá una bendición con la palabra y no más. No es nuestro vacío, sino nuestra plenitud lo que puede obstaculizar las salidas de la gracia inmerecida. Mientras haya un alma consciente de pecado y ávida de perdón, la gracia manará. Sí, mientras hay un corazón cansado de la indiferencia y ansioso de ser herido, la gracia brotará. Y eso es lo que quiere el Señor. Quizás usted ha venido en esta mañana, quizás con un corazón abatido, con un corazón que dice, no siento nada, Señor. No siento nada cuando vengo a los servicios. Solo la carga de mi pecado que tengo que transportar. Pero déjeme decirle, hermano o hermana, que si usted está en esa situación, usted demuestra que está completamente vacío y es apto para recibir la gracia de Dios. Es que me siento vacío, me siento triste. Ya no siento la presencia de Dios. Déjeme decirle, hermana, hermano, que en ti también hay espacio para la gracia de Dios. Hay gran capacidad delante de Dios para derramar, hermano. Dios quiere derramar su gracia sobre nosotros. No seamos impedimento nosotros con esta autosuficiencia de que el milagro ocurra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. La siguiente diapositiva. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hermano, hermana, Dios actúa en nuestra necesidad.
no en nuestra autosuficiencia. Él actúa en corazones vacíos dispuestos de recibir la gracia de Dios. El aceite solamente cesará cuando dejen de haber vasijas vacías. Cuando ya no hay vasijas vacías, el aceite va a cesar. Por eso es que necesitamos, hermanos, presentar todas las vasijas que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, para que el Señor las llene. Y esto, hermano, requiere fe y humildad. Fe para creer en la palabra del Señor y humildad para reconocer todos nuestros pecados. Pidámosle al Señor que Él nos demuestre cuáles son nuestros pecados en nuestra vida. Quizás en este momento el Espíritu Santo comience a mostrarle a usted en su mente, en su corazón, qué es lo que tiene que entregarle al Señor. ¿Cuál es su vasija? Santo es el nombre del Señor. La provisión de la gracia de Dios, simbolizada por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? No se agota por falta del poder de Dios, sino cuando dejamos traer estas vasijas. Vamos a ver ahí en Juan 7, 38 y 39, si alguien lo puede leer. Amén, hermano. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Gracias, mi hermano, que el Señor le bendiga. Fíjese lo que dice Juan 7, 38 al 39. Dice, el que cree en mí, hablando Jesús, el que cree en mí, el que cree en Jesús, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos de agua viva que manifiesta la Escritura? Que van a correr del interior de aquel que cree en Jesús. El verso 39 tiene la respuesta. Esto dijo del Espíritu, bendito Santo Espíritu de Dios, que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Se da cuenta? Amado hermano, cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo y trajimos nuestras vasijas vacías, ¿cierto? Las trajimos delante de Él vacías. Llenó el Señor nuestro corazón y depositó ese hermoso Espíritu Santo en nosotros, que nos ha sellado con el Espíritu Santo, con la presencia del Señor por lo demás. Pero esto también necesita el Señor un proceso diario. No es solamente que nos quedemos solamente con la vasija del comienzo y que después ya no necesitemos más. No, esto es un proceso diario de traer todas nuestras vasijas delante del Señor. ¿Cómo identificamos las vasijas, hermano? Sigamos con la siguiente, por favor. Las vasijas de nuestros temores y ansiedades. Estas vasijas, hermano, a menudo está llena, hasta el borde, pero no con la presencia de Dios. Está llena hasta el borde con nuestros temores y ansiedades, con nuestras preocupaciones, que no hemos sido capaces de colocar delante de los pies de Cristo. Esta vasija muchas veces viene llena y debemos derramarla delante de la presencia del Señor. Como dice ahí Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cómo nosotros derramamos todas esas vasijas que están ahí con preocupaciones hasta el borde? Derramándolos delante de la presencia de Dios en oración. Todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades.
Amados hermanos, tenemos que derramarla. ¿Para qué? Para que Dios derrame algo que sale en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que aún puede estar en las crisis más grandes, hermano, y usted puede tener paz. Puede estar pasando la dificultad más grande. Y Dios derrama paz en su vida cuando nosotros vaciamos esa vasija delante de los pies de Cristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo vuestro entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. En Cristo. Este es el resultado de traer esa vasija delante de Dios. El siguiente. Ya me queda poco tiempo. Otra vasija que podemos traerle delante del Señor es esa vasija de nuestras relaciones rotas y con amargura. Esta vasija generalmente está llena, hermanos, del veneno del rencor. Así traemos muchas veces esa vasija. Llenos de rencor, ¿por qué? Por nuestra falta de perdón, porque esta persona me hizo esto, yo no lo perdono, no la hace más conmigo. ¿Y qué es lo que hacemos? Comienza a haber amargura, resentimiento en mi corazón. ¿Y cómo necesita vaciarse esta vasija? Mediante arrepentimiento. Arrepentimiento, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Y declarar esto, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Uy, ¿qué cuesta esto? Cuesta un montón, hermanos. Sí, cuesta. A mí el primero que me cuesta. Se me echa corta. Pero que el Señor nos ayude. Todas estas cosas tenemos que traerlas delante del Señor. ¿Se da cuenta que es un proceso la santificación? No es que llegamos a Cristo y estamos listos. Sí, estamos listos de acuerdo a la salvación, obviamente. Pero el proceso de santificación es que nosotros tenemos que entregar estas áreas de nuestras vidas al Señor. El Señor no quiere rencor en nuestras vidas. No quiere amargura. Quiere que restauremos relaciones. Muchas veces, se me acaba el tiempo, pero muchas veces, hermanos, tiene que pasar algo tremendo, hermanos, como por ejemplo que una persona se enferme y esté a punto de morir, para que podamos recién ponernos a cuenta. El Señor no quiere eso. No quiero que lleguemos a eso. Y si usted está en ese momento, hágalo. Yo tengo que hacerlo también. Derramar esa vasija que está llena de rencor a los pies de Cristo. La siguiente. La vasija de nuestros vanos deseos y hábitos pecaminosos. Esta es la vasija que muchos luchan hoy en día. Son nuestras luchas recurrentes, hermanos. La lujuria, la codicia, la ira, la pereza. Todos luchamos con esto, ¿no? Todos luchamos con esto, hermano. Hay una lucha, y eso lo manifiesta en Romanos capítulo 7, usted lo puede leer después en su casa. Pero también está la solución. Romanos capítulo 8. Gálatas 5:16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando pecamos, amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos amonesta inmediatamente. ¿Para qué? Para que derramemos esa vasija delante de Dios y Dios nos pueda llenar. Cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón al Señor,
Pero Dios quiere formar nuestro carácter y conformarla a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros no nos podemos quedar así como estamos. No, es que yo así soy. A mí nadie me cambia. No, eso no aplica para el cristiano. Para el mundano sí. Para el mundano sí. Pero usted puede tener 60, 70 años en el Evangelio y la obra de Cristo sigue vigente. Nos puede seguir transformando el Señor. Pero hay un prerequisito. Vasijas vacías, reconocimiento, pedir perdón al Señor. Y ya con esto último termino. El milagro de la abundancia. Segunda Reyes 4:7 dice, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios y le dijo, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vivid de lo que quede. Amado hermano, esto lo que hemos leído, esto es prácticamente un reflejo del Evangelio. Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. Todos éramos deudores, ¿se acuerdan? Cristo pagó su deuda y la mía en la cruz del Calvario. Y creo que estaba, sí. Y dice ahí, Colosenses 2:13, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, ¿cierto? Anulando los decretos, esa deuda que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué glorioso es esto, hermano. Qué glorioso es esto, que el Señor nos haya dado vida y esté dispuesta, la gracia está dispuesta, hermano. La gracia de Dios y su Espíritu Santo está dispuesto para ser derramado en todos nosotros. Solamente tenemos que traer nuestras vasijas vacías, un corazón vacío. Es lo único que Dios requiere. No requiere esfuerzo de usted. Requiere un corazón vacío delante de la presencia del Señor. El texto bíblico de hoy dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Cristo, correrán ríos de agua viva. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Oremos delante del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos honrarte, bendecirte. Señor Espíritu Santo, usted se ha paseado por cada banca de este lugar. Usted conoce, Señor, cómo están nuestras vasijas. Muchos de nosotros, Señor, a veces tenemos nuestras vasijas llenas por otras cosas, Señor. Y necesitamos derramar esas vasijas que hemos mal llenado, Señor, con lo que pensamos nosotros, para que podamos recibir el aceite del Evangelio, el aceite de tu palabra, el aceite de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Rey de la Gloria, lo que yo con mis torpes palabras quizás no pude decir, Señor. Tú con tu hermoso Espíritu, con tu glorioso y santo Espíritu, Señor, confirma en cada alma, en cada corazón de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Padre, tu gracia está dispuesta a ser derramada, Señor. Pero, Señor, necesita nuestros corazones vacíos. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que ha venido en este lugar. Permite, Señor, Padre, que nuestros corazones estén vacíos, Señor, para poder recibir tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pasar la ofrenda, vamos a pedirle a nuestro hermano Pablo y a nuestro hermano Roberto que pueda ayudarnos con la...